Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La foto típica del candidato recorriendo las calles y alzando la mano para saludar, o aquella posada ofreciendo una entrevista e incluso un video pidiendo que voten por él, son estrategias que no convencerán a un gran electorado en los comicios del 2021, los centennials y millennials. Según expertos, cada red social tiene su manejo distinto y analizar cada una de ellas, dicen, será el gran desafío de los candidatos para convencer al 45,8% de centennials y millennials, que son parte de los 13.099.150 personas habilitadas para votar en 2021. 8:14. Saludamos entonces a Andrés Seminario, especialista en estrategia y comunicación, ex secretario de comunicación también de nuestro país. Andrés, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Pichincha Universal a través de su noticiero Punto Noticias. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Y antes de entrar en el tema para el que le hemos invitado, quisiera yo su opinión respecto a la decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, de acudir a algo que en su momento él criticaba, es decir, espacios para comunicar los logros, como él lo ha denominado, de su gestión. ¿Y por qué lo hace en estos momentos, en momentos en que su popularidad, su credibilidad está realmente por los suelos? ¿Qué opina usted de este programa que se estrenará hoy, en el que el presidente de la República, a partir de hoy, durante lo que le resta de su gestión todos los lunes, informará sobre su gestión gubernamental? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Hay varias variables en su pregunta. La primera que quiero analizar es la siguiente. Gobierno que no comunica no existe. No lo digo yo, lo dice Regis Debray en su libro El Estado Seductor. Porque el Estado no deja de ser un imaginario, un constructo social en donde nos ponemos de acuerdo que alguien haga algo por todos los demás. Si ese alguien no hace o no dice que hace, pues ni hace ni existe. Como primera variable. Segunda variable, ¿qué tan importante es hacerlo cuando el nivel de credibilidad es de los más bajos que ha existido en un gobierno en funciones? Bueno, igual debe hacerlo, porque una cosa es que lo haga o no lo haga en donde existe o no existe. Decía que esto se inauguró, la videopolítica en Ecuador se inauguró con León Férez Cordero. Él, su último año de gobierno, hacía un informe todos los lunes. Por tanto, es norma hacerlo y creo que sería raro no hacerlo. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué, tomando en cuenta digamos, este gobierno no es un gobierno que está buscando reelección, tiene muchos candidatos que podrían considerarse oficialistas? La pregunta es ¿para qué hacerlo? Tomar un instante para agradecer al operador de internet, de quien me he quejado. Quienes me siguen en redes saben que me quejo casi todas las semanas. Y no se puede hacer nada porque en este país la rendición de cuentas y en el mundo corporativo tampoco existe, como no existe en el mundo de la función pública. Y de eso estábamos hablando. Al final del día, ¿para qué? Yo llegué a escuchar a Alexis la pregunta de ¿para qué hacerlo? La respuesta es que es directa rendición de cuentas, es accountability. ¿Usted cree que con esto se va a levantar los niveles de aceptación de la gestión o mejorar la credibilidad del actual gobierno una vez que comunique qué es lo que está haciendo? Para nada, no va a levantar su credibilidad, no va a levantar su imagen, pero de nuevo, es parte de su función, es parte de su responsabilidad decir que está haciendo cosas. Ahora, lo importante es decir que hace cosas que sí hace, porque si luego de la segunda cadena, hipótesis, viene un fact check que descubre que lo que están diciendo además no es real, imagínese, se convierte en un boomerang que afecta aún más la alicaída imagen y credibilidad que ya tiene la gestión del gobierno, ¿no? Entonces, claro, tiene que decir lo que hace en base a lo que ha hecho. Yo sí creo que hay algunos ministerios en donde algunas cosas se han hecho y se han hecho bastante bien y deben ser comunicadas. Pero también tenemos de las otras, imagen, ¿no, Andrés? O sea, el ofrecimiento de, por ejemplo, construir un tren playero o organizar el Mundial de Fútbol 2030 o construir el metroférico en Quito, etcétera, etcétera. Tenemos de las otras también, de las cosas que ofreció y que nunca se hizo.
¿Cómo? ¿No has viajado en el tren playero, Alexis? en los sueños del presidente y de Santiago Cuesta. Mira, el tema pasa por lo que decía hace un instante. Tienes que contar lo que has hecho, no lo que quisiste hacer, porque 4 años más tarde, por ponernos en el día final, 4 años más tarde no puedes decir soñé con un Ecuador justo, equitativo y con tren playero, porque ya pasó el tren en tus sueños. Eso no sirve. Lo que tienes que comunicar es lo que realmente te añada algo de valor a tu imagen, ¿no? Que no significa que te la va a resolver, porque no la va a resolver. Ahora, el tema de la campaña electoral en redes sociales, Andrés. Antes de entrar a esa materia, yo quisiera que nos haga un análisis de lo que sucedió en los Estados Unidos con Trump, de lo que está pasando en el Perú con esta crisis tan profunda que está viviendo el hermano país, a partir de la irrupción de esta comunidad de TikTokers, ¿no? Que hay. A Trump le sabotearon varios eventos que se supone iban a ser masivos, y esta comunidad de TikTokers hizo que se disuelva una gran concentración republicana, ¿no? En el Perú hay muchos jóvenes, estos millennials, centennials, que están utilizando esta red social y que están revolucionando el país. Partamos de ahí para decir qué es lo que podría suceder en el Ecuador en esta campaña que aparentemente también se la va a jugar en las redes sociales. Bueno, se va a jugar en las redes sociales y se está jugando en las redes sociales en países como Estados Unidos y Perú que citabas, pero también en Europa en su momento, porque hay una realidad, hoy por hoy una realidad global, universal, y es que se borró la línea entre medios tradicionales y social media y redes sociales. Si vas a los estudios, vas a encontrar que estudios de varias instituciones formales sobre consumo de medios, vas a encontrar que la gente hoy consume noticias y opinión ya no en medios tradicionales solamente. De hecho, me atrevería a pensar que Facebook va camino a convertirse en un medio tradicional. Entonces, claro, dependiendo de tu edad y dependiendo de tu forma de pensar y dependiendo de qué generación eres, vas a utilizar Facebook o vas a usar Twitter o vas a utilizar TikTok o vas a utilizar Instagram. Pero pensar que las redes sociales son ese mundo un poco ajeno de los tradicionales, ¿no? Que tiene algo de impacto, pero como decíamos antes, Twitter no es Ecuador. Cuando te recuerdas, hace 1 año y medio hablábamos de que Twitter no era Ecuador y que en Twitter podía haber ganado un candidato que no ganó. Bueno, hoy por hoy, redes sociales son parte del ecosistema de medios como cualquier otra. Ahí lo que me preocupa es que cuando medios y candidatos y asesores empiezan a decir cuidado con este fenómeno que está sucediendo en Perú, por ejemplo, lo que están diciendo es, oye, estamos tan desconectados de la gente en la calle que este tipo de situaciones nos sorprenden, cuando debieran estar trabajando en una dinámica para aprovechar el hecho de que la audiencia, el votante ya no está en la calle, está en su teléfono, está en las conversaciones que tiene, está asustado por el COVID, está preocupado por la salud, está preocupado por la economía, está preocupado por el empleo, está preocupado por la educación. No está preocupado por si usa Twitter o Instagram, son herramientas. ¿Qué tan decisiva, Andrés, qué tan decisiva va a ser en nuestro país, al menos, una campaña en redes sociales, tomando en cuenta que estamos todavía con la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y campañas presenciales en las calles van a ser muy difíciles de llevar adelante por el tema de la bioseguridad? ¿Qué tan decisiva va a ser una campaña bien elaborada, bien llevada y cómo tener confianza en que esa campaña nos está diciendo la verdad? Hay 2 preguntas interesantes en su pregunta. La primera es, ¿qué tan decisivo pueden ser las redes sociales? Lo pongo bajo la siguiente metáfora. ¿Quién está más cerca suyo? ¿El candidato o su teléfono? Y la respuesta es el teléfono, el dispositivo. Y entonces, en la medida en que tengo un candidato cercano porque está en mi dispositivo, porque lo autoricé a estar en mi dispositivo, y no es invasivo, pues va a funcionar bastante bien cualquier esfuerzo de comunicación que se haga en redes sociales. Ahora, ¿verdad o mentira? Bueno, eso ya depende de cada cual empezar a entender cómo diferenciar
lo que es evidencia de lo que es opinión, lo que es noticia de lo que es comentario. ¿No? Un grupo de personas hablando solamente con adjetivos positivos respecto a un candidato, eso no es noticia. Eso es opinión, eso es comentario. Y aquí lo que sucede es algo interesantísimo. Como seres humanos tendremos a validar aquella información que reafirma nuestras creencias, incluso si nuestra creencia es equivocada. Y tendemos a borrar o despreciar o tachar o criticar aquella información que va en contra de nuestras creencias, incluso si nuestra creencia construida está equivocada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que usted sigue, escucha, mira, comparte, comenta los videos de aquellos candidatos que de una u otra manera ya han movido su preferencia. ¿Dónde está el problema ahora? El problema está en que si vamos a las encuestas, todavía él no sabe por quién va a votar o no se ha decidido, sigue siendo alto. Claro. Entonces el esfuerzo va a ser mover a aquellas personas que no han tomado la decisión. ¿Por qué no han tomado la decisión? Con tantos candidatos que hay en el mercado, ¿por qué no han tomado todavía su decisión? Parte del problema es que hay demasiados candidatos en el mercado. Mientras más opciones tienes, más difícil te es tomar una decisión respecto a esas opciones. Más allá que 3 o 4 son las que realmente tienen posibilidades, ¿no? Pero igual, hay muchas opciones en el mercado haciendo ruido al mismo tiempo. Ahora, Andrés, a mí lo que me preocupa y me queda la inquietud es, a partir de, por ejemplo, algo que lo mencionó sobre este mismo tema el catedrático Hernán Reyes la semana pasada, en nuestro espacio de las 17 horas. Él decía, este espacio va a ser terreno fértil, por un lado, para la campaña sucia, y eso para la publicación de noticias falsas. Entonces, ¿cómo debemos hacer los ciudadanos, cómo deben hacer los ciudadanos para discriminar entre lo que es, digamos, información de campaña, planes de gobierno, propuestas de los candidatos, y lo que es campaña sucia y fake news? Qué buena pregunta, Alexis. Para empezar, cualquier hecho, no opinión, hecho, que pueda ser contrastado, que pueda ser comprobado, que implique evidencia, es noticia, no es opinión. Cualquier información que se difunda que incluya algún adjetivo, no es noticia. Quienes estudiamos periodismo, en los primeros cursos aprendimos que lo que no debíamos hacer era adjetivar. ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema más grave está en que muchos periodistas hoy consideran que para lograr una exclusiva tienen que jugar a influencer. Y jugar a influencer significa poner un adjetivo. Entonces, mi recomendación es, ves a un periodista en un tweet o en un Instagram poniendo demasiados adjetivos respecto a una candidatura u otra, sean positivos o negativos los adjetivos, no lo creas. Verifícalo, confírmalo, busca otras fuentes de entrada. Y luego las opiniones, vamos a estar de acuerdo en aquellas opiniones, como decía hace un rato, ¿no? Sobre las que ya creemos que deben ser, vamos a estar de acuerdo con esas, y las que creemos que no deben ser, vamos a estar en desacuerdo con esas otras. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, el ejercicio de comunicación de una candidatura más complejo va a estar en tratar de mover si ustedes quieren, la aguja hacia el favorable y por un lado y hacia el desfavorable por otro. Ahora, lo que me lleva a campaña sucia, parte de tu pregunta. ¿Cómo discriminar si una campaña, de nuevo, puede ser muy sucia, pero si tú estás convencido de que tu candidato es A y ves una campaña sucia en contra de A, lo único que vas a hacer es reafirmar tu creencia de que el candidato correcto es A. Primero. Y segundo, muy importante, yo creo que tenemos que entender que el ataque no es estrategia. Es una movida técnica, pero no es estrategia. Jugar con encuestas es táctico, no es estratégico. Y cuando digo jugar me refiero a empezar a publicar encuestas en donde tú vas como el único gran máximo super ganador. Hay que ponerle un poco de objetividad a ese tipo de comunicaciones, ¿no? Andrés, de lo que usted ha visto hasta el momento, cómo se ha desarrollado esta campaña, que ya la estamos viviendo en nuestro país, ¿qué binomio, qué grupo, qué candidato se ha desempeñado mejor con su campaña en redes sociales?
Yo creo que el que mejor se desempeña todavía es el no sabe, no contesta. Con lo cual, por contraste, diría entonces que ninguno. Hay algo interesante aquí. Mire, estamos hablando de temas de redes y demás. Y esta última semana hubo un candidato que por un par de acciones se convirtió en un meme. No había sido un meme, se convirtió en un meme. Y entonces ahora está su foto como si estuviese como si estuviese en Acapulco, si estuviese en una serie de situaciones de lo más divertidas. Eso solo refleja la importancia que tiene hoy para el elector, no para el candidato. Para el elector, el poder entrar a la discusión de otros temas que no sean yo soy el más inteligente, el que mejor sabe hacerlo, el más guapo, el más alto, cuyos ojos son más azules. Porque al final del día las elecciones en Ecuador son absolutamente emocionales, ¿no? No votamos con la cabeza, votamos con el corazón, con el estómago o de otra manera. Y cuando ese candidato se convierte en un meme, Andrés, es cuestión de la estrategia del candidato y de su equipo de campaña aprovechar para bien o para mal esa situación, ¿no? Porque, totalmente. Digamos, lo de este candidato, meme, él mismo ha sabido capitalizarlo bien y ha acogido esos memes y ha subido él mismo a sus cuentas en redes sociales. Totalmente. Si la gente es muy difícil como candidato, yo lo puedo entender, es muy difícil como candidato, como es difícil como funcionario público, el aceptar que se quieran reír de ti. Pero ¿qué es lo que sucede con este reír de ti? Que si lo manejas bien y tienes la capacidad de tú mismo empezar a reírte de ti, lo único que vas a empezar a generar es recordación. Y la primera parte de esta campaña, es un juego de recordación, porque la recordación te va a llevar de una u otra manera, te va a llevar a elección. Yo me acuerdo de ti, yo te escojo. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a empezar a suceder? Vamos a empezar a ver que más que campañas sucias como en el pasado, vamos a empezar a ver más campañas más divertidas, de manera espontánea o pensadas. El problema de las pensadas es que no son tan divertidas como las espontáneas, pero si las candidaturas saben manejar bien este recurso, creo que hay una oportunidad muy interesante para cualquier candidato que lo sepa hacer bien y que se sienta auténtico. Esto es importante, porque aquí un candidato que tiene, digamos, imaginen un candidato que está posicionado desde el arquetipo gobernante, ¿no? Que no quiere el cambio, que quiere las cosas formales y demás, y de pronto te dice, es viernes, ya que VIP, tómate una cerveza igual, aunque te la hayan prohibido, tú dices, no, pues, ¿qué pasó aquí? Hay una disonancia cognitiva, porque lo que tú esperas que suceda, no sucede con esa persona. Uh-huh. Ahora, ¿se puede ganar una elección, Andrés, a través de una campaña en redes sociales? Y se puede perder también. Ese candidato está demostrando que no es quien es. Esa es la conclusión, Andrés. Mira, es que el tema no es quién es, el tema es no se demuestra como la gente percibe que es, porque esto no se trata de cómo eres tú, Alexis, esto se trata de cómo es tu personaje en el mercado electoral. Y la construcción de un personaje en el mercado electoral depende de ti, sí, pero también depende de cómo te perciben. Si te perciben como alguien lejano, no pretendas ser cercano, porque no te lo van a creer. Mantén tu discurso en la instancia en la que sí te creen, y entonces todo lo que digas va a ser aún más creíble. Pero si empiezas a construir si pretendes construir en el imaginario colectivo un personaje que no es real a como ya se te percibe, vas a tener un problema. En cuanto a la difusión de los planes de gobierno a través de las redes sociales, ¿usted qué sugiere, Andrés? Yo creería que hay que reducirlos a opciones sencillas y fáciles de digerir, primero, y segundo, generar desde los medios y desde la opinión ciudadana, tenemos que generar la discusión de cada uno de los temas. Y no nos compliquemos la vida. Para mí los temas son 5. Tienen que ver con economía y empleo, tienen que ver con salud, tienen que ver con educación,
tiene que ver para mí con desarrollo sostenible, es importantísimo el tema del planeta, y tiene que ver con seguridad. Hablar de demasiadas otras cosas a la gente la vamos a desconectar, pero si en esas cosas nos ponemos a conversar y a contrastar las opciones de una manera simple, creo que es lo que necesitamos. Porque tenemos que salir de la instancia histórica de seguir conversando sobre personas, personalidades, color de ojos, talla, género. No va por ahí. Hay que ser prácticos. ¿Cuáles son los problemas que tiene el Ecuador? Los 5 que he citado. ¿Cómo los distintos candidatos proponen resolverlo? Ok, conversemos de eso. Porque entonces ahí va a estar la respuesta de hacia dónde debemos empujar un voto. Y luego, una vez elegida esa persona con ese plan de gobierno, tiene que haber una rendición de cuentas y tiene que haber una exigibilidad de parte de los ciudadanos respecto a, oye, yo voté por ti porque me dijiste que en el tema... hipótesis, en el tema salud ibas a tomar el camino A y has tomado el camino Z. Yo no voté por el camino Z, yo voté por el camino A. Ahí empezaremos a entender que lo importante son los planes de gobierno y no las personas. Las personas en funciones son instrumentos para resolver, para servir, para generar bienestar para los ciudadanos, ¿no? Coincido con los 5 temas que ha planteado Andrés Seminario, y yo le sumaría uno más para ir cerrando. Comentar que de acuerdo a este tema, ¿no?, de las redes sociales, la necesidad de la gente de estar permanentemente en líneas, creo yo, el de la conectividad y la necesidad de tener mayores accesos a las nuevas tecnologías. Eso nada más. Muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Esperamos que la próxima, porque quiero comprometerle al doctor Andrés Seminario para que nos acompañe. Más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema de comunicación, de política y demás. La próxima podamos tener una conexión más fluida con buen internet, Andrés. Ojalá la empresa se ponga pilas. Un abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Somos generadores de información. Punto Noticias.